Buenas noches, amados hermanos. Bueno, en este día estamos aquí estudiando, vamos a estudiar la otra lección del espiritismo estudiado. Vamos en la paternidad de los espíritus y esta es la página 23 del espiritismo estudiado. Entonces hoy vamos a estudiar lo que es la paternidad de los espíritus. En el video anterior estuvimos cómo se forma el espiritismo y ya pues ya sabemos cómo se forman los grupos, ¿no? Entonces vamos a, bueno, el espiritismo es la unión de todos los espíritus del universo. Por eso se llama espiritismo, porque es todo un conglomerado, ¿sí? Y nuestro Padre Elohim, que es el creador universal, Él es el único que rige ese gobierno, ¿sí? Del espiritismo. Y aquí vamos entonces poco a poco aprendiendo ciertas cosas. Aquí vamos pues a aprenderlo. En esta otra lección vamos a aprender algo más. Entonces vamos con la paternidad de los espíritus. Si sacara las citas de todos los hombres que consagran al hombre hijo de Dios, sería un tiempo precioso perdido, pues habría que llenar inmensos catálogos y grandes volúmenes para anotar los errores de concepción, por lo que renunciamos a esta tarea, aunque no sea en absoluto, pues nos reservamos la libertad de tomar las que más directamente lo confirman, corrigiéndolos el error común o circunstancial en su concepción o significado. Por ejemplo, Jesús, el más significado de los misioneros moralistas y revolucionarios hasta sus días, en sus enseñanzas a sus discípulos les dijo: amaos los unos a los otros como hermanos, que sois hijos del mismo Padre, que está en los cielos. Aquí no hay concepción de error, aquí no hay un error de concepción, pero lo hay circunstancial y necesario en aquel momento en que se creía en el cielo y el infierno como mansiones de gloria o sufrimiento. Si hubiera dicho solo: amaos los unos a los otros como hermanos que sois hijos del mismo Padre, no había ningún error. Pero la ignorancia necesitaba una promesa para cumplir cualquier mandato, como necesita el mozo de café o el sirviente asalariado la propina que os muestra espléndido, cuya esplendidez hará mejor servicio que el pago estricto de vuestra consumación. Es un egoísmo, fundamentalmente, pero es una necesidad circunstancial por la costumbre mal adquirida, sin mirar que la propina lo rebaja moralmente en la dignidad.
Entonces yo aquí pensaba, ¿sí? En la propina, que si le dan a uno propina, se acostumbra en los restaurantes, en muchas partes. Entonces, ahí entiendo yo, según lo que dice el maestro, la propina viene a ser una limosna, como si le dieran a uno una limosna, solo que cambia el nombre, propina. Pero realmente, pues, la gente se acostumbra, ¿sí? Y son felices con los pesos, con los centavos que les dan, porque de centavo de peso en peso, pues reúnen, así sea lo del transporte, ¿sí? Pero bueno, de una o de otra forma, pues yo digo que por unas partes, pues se agradece el que ayuden económicamente a una persona, pero, pero darle como algo que le sirva, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, así ha sido la humanidad toda la vida. Desde que se inventó el dinero, me imagino que ha sido así. Entonces, así pues, Jesús, que sabía esta baja costumbre, ese hábito arraigado de la dádivas, para imponer mayor autoridad y mandato, tiene que cometer un error en el añadido que está en los cielos, que significa la propina, aunque a largo plazo. ¿Cuántos desengaños y cuántas reclamaciones habrá tenido Jesús por esa falsa promesa? Pero los hombres tienen la culpa y no podían quejarse, porque querían que los engañaran. En cambio, los que eran amenazados con el infierno por no amarse, se habrán reído a mandíbula batiente al no encontrar al terrible demonio que los metiera en la caldera de Pedro Botero. O también andarán escondiéndose en cualquier grieta de la tierra para no dejarse ver de tan desagradable engendro fantástico. Pero sí los examinamos racionalmente a los que se han amado como hermanos, como a los que odian a los demás, veremos que unos gozan de la gloria del cielo de su progreso y los otros sufren un infierno terrible de remordimiento sin igual. ¿Qué mayor cielo y qué más terrible infierno que este que nos explica racionalmente el espiritismo? Y al descubrir tales cosas de error, aún en las enseñanzas del Hijo único de Dios y Dios mismo, según la religión católica y aún según los espiritualistas, ¿cómo no van a temblar la una y los otros, que son la misma cosa? ¿Cómo no van a temblar vivos de la rabia, de su impetencia, de su vergüenza, de sus gratuitos y garrafales errores y mentiras, descubiertos por el espiritismo luz de verdad?
como Isaías quema y anula todos los dioses de palo, piedra y metales, y hasta de carne y hueso. Tembláis, sí, como delincuentes, pero no temáis por vosotros. Temed por vuestras causas. Vosotros, aunque no quisierais, seríais como los buenos hijos del mismo Padre Creador, que no es Dios, es Padre, y Él no castiga, corrige. Pero no vayáis a caer en el otro extremo de la apatía y de la inacción o en el odio, porque mi Padre tiene muchas moradas, dijo también Jesús. Y esas moradas son mundos que empiezan desde la ley, es la fuerza bruta y el sentimiento no ha nacido aún en aquellos nuestros hermanos. Y allí es el lugar de la corrección para los que estorban en los mundos de progreso, en su día de justicia. Es voluntario ir o no a esas moradas, pero como la justicia es tan rigurosa, vuestro espíritu no verá otro camino que el que conduce allí, y la ley de gravedad obrará su indomable influencia empujando y el magnetismo atrayendo a la afinidad, llamando, se hacen irresistibles y rodaréis como bola de hollín. No lo toméis como una amenaza y sí como buen consejo, pero tenerlo como un axioma del espiritismo y luz y verdad. En todos nuestros libros, con citas y razonamientos, hemos sentado que todos los espíritus, lo mismo que amen o que odien, los demonios, ángeles como los llamados demonios, son igualmente hijos del mismo Padre Creador. Y nuestra autoridad en los juicios, justamente con nuestra sinceridad, es bastante al hombre de razón a comprender y creer esta verdad, aunque sea solo por razón de orden y economía. Pero hay una prueba irrefutable que nos la muestra en todo instante la naturaleza y las inmutables leyes universales y sempiternas. Es efectivamente así, y no podemos dudar ni una sola paternidad. Si consideramos que los elementos no tienen distinción para nadie, y quema el fuego y moja el agua y azota el viento, y alumbra el sol igualmente a todos, blancos y negros, pobres y ricos, sabios o ignorantes, y nacen del mismo modo y se encarnan de la idéntica manera. Y todos tienen el mismo organismo y ejecutan los mismos actos fisiológicos, sin lo cual la vida no puede ser. La madre tierra, toda parte de un mismo epicentro. Y nadie vio una marca de propiedad tendida en un predio por la naturaleza a favor de ningún individuo. Bueno, aquí vale anotar que en nuestro Padre pues se crean los mundos, ¿cierto? Y Él no le dio un pedazo de tierra a nadie, dio toda la tierra de todo el plano para todos sus hijos.
pero el hombre hizo individualidad, ¿sí? Dividieron porciones de tierra, esto es mío, dividieron países, ¿sí? Para hacer países, y eso no es de la creación, eso es del hombre, invención del hombre, pero ya se llegó el tiempo, por eso es el séptimo día de la verdad, el séptimo día para descansar. Es decir, el hombre va a luchar, a trabajar, pero en el séptimo día se usarán las máquinas. El hombre va a ser el director de las máquinas, quien va a regir las máquinas para, para trabajar. Y muchas cosas, la propiedad privada se acaba, pero eso, vuelvo a decir, cuando nuestra madre tierra del parto de la segunda luna, ahí se acaba todo. Nadie tiene, por millones que tengan, por propiedades que tengan, todo desaparece, porque esa es la comuna, ¿sí? Todo nuevo y todo común para todos. Que los hombres hayan hecho esas marcas de propiedad no es culpa del padre de todo, es culpa de sus hijos malversores, que les gustaron de la vagancia y del egoísmo desmedido, aprovechando la bondad y el amor de los que comprendieron que el amor de hermanos les prohíbe apropiarse de lo que es común. Y es común todo lo que la naturaleza y la inteligencia crea y produce. Las falacias de derecho divino son una primera usurpación de la igualdad fraternal. Aquí los hermanos de derecho divino son los sacerdotes. Ellos dicen que son de derecho divino, pero resulta que ellos no tienen derecho divino, y si ellos lo tienen, todos lo tenemos, porque todos nacimos y somos hijos del mismo Padre. Así que el derecho divino en el ser humano no existe. Pero la sotana les dio para mucho. Pero bueno, algún día se tendrán que bajar de la sotana, salir de esa sotana. Producida esta y tolerada en el primer desgraciado momento, el primer predicador ha impuesto la lucha por la existencia, y nadie culpa a la ley, ni al Padre de todos, sino a la bondad de unos casos de los desinteresados y la ignorancia de que la bondad, para ser tal, debe acompañarse de la justicia de otros, con cuyo conocimiento el hombre no habría consentido en el prevaricato ni en la introducción del parásito, que precisamente es el que más predica y recomienda: amaos los unos a los otros. ¿Cuál es ese parásito? El sacerdote, etcétera, etcétera. A cambio de ser él el que no ama a los otros, que no solo no los considera hermanos, sino viles esclavos sin derecho, más que el del producirlo todo y carecer de todo, y al final todavía lo condena para después de la muerte al infierno, con muy raras excepciones. Ese predicador
es el causante de todos los males sufridos por la humanidad. Pero de los hombres que toleraron y aún toleran la supremacía del derecho divino y con él el parasitismo, es la responsabilidad y no puede quejarse, pero sí puede volver por sus fueros desconocidos y recuperarlos. Y a eso se encaminan esas mayorías de trabajadores que demuestran ser los que aman, porque aún para su lucha de reivindicación proclamaron la fraternidad. Yo digo, amados hermanos, que las religiones existen porque la misma gente las cultiva. Yo por lo menos después de que entré a la escuela y comprendí que las religiones son el opio del pueblo, son lo más malo que puede haber en la vida en estos momentos, la religión. El maestro dice que la religión sí fue necesaria hace muchos siglos, porque el hombre era muy salvaje, ¿sí? Pero ya en estos tiempos de conocimientos, de luz, porque estamos viviendo en el reinado del Espíritu, ordenado por el gobierno del Creador Universal, nuestro Padre Elohim. Entonces yo digo, desde que yo salí de la religión, nunca voy a mi pueblo y nunca se me ha dado por entrar a ese templo, porque yo ya sé que eso no me va a servir para nada y me da pesar, porque mi pueblo es muy religioso y muy fanático y tienen un pedazo de yeso que creen que es lo último en Guaracha, pues como digo yo. Pero realmente me da tristeza porque mi pueblo es muy religioso. Y bueno, eso también se va a acabar. Ya están enterradas las religiones con la cruz y el Cristo desde el 5 de abril de 1912. Ahora lo que falta es la terminación que se acabe, porque nuestro padre Elohim ordenó limpiar la casa. El planeta Tierra lo están limpiando los maestros naturales y elementales, porque se están acabando países, se están hundiendo, es muy terrible lo que está sucediendo por allá en el viejo mundo. Y bueno, así viene todo a quedar limpia la casa para la comuna de amor y ley. Va a costar mucho volverla a edificar, pero se hará. De estos ha dicho allí, en el testamento secreto de Abraham, y mis hijos de luz que ángeles llamáis, me traerán a sus hermanos que son mis hijos, aunque los llamen demonios, porque obran el mal. De modo que la fraternidad única de todos los espíritus está formada por el mismo Padre y confirmada hasta por los prevaricadores y sobre todo hoy está confesada por todos los hombres precisamente en las luchas por imponer un mismo derecho y un régimen común que demostrará la política del Creador y el gobierno del espiritismo. Sin supremacías, porque no habrá dioses. Infraternal, porque no habrá fronteras, ni propiedad individual. La lucha establecida hoy entre
el acaparador y el productor, entre el capital y el trabajo, y entre los del derecho divino y los sin derecho, son también la prueba eficiente de la única paternidad de todos los espíritus, pues hasta los supremáticos, en su mayoría, se doblan ante el llamado del trabajador a la fraternidad. Pero no olvidemos que hay un símbolo que no ha sido estudiado ni comprendido. Y ese símbolo lo hizo para explicarlo hoy el ignorante Moisés. Ese símbolo es Caín y Abel, que será materia del siguiente párrafo. Entonces, amados hermanos, aquí nos damos cuenta de todo lo que concierne, ¿sí?, a la fraternidad, todo lo que hay, digamos, bueno, todo lo que se ha hecho desde el principio de que llegó el hombre a la tierra, ¿sí? Se ha llevado millones de siglos para estar en el punto en que estamos. Y ojalá, amados hermanos, que sea pronto, porque hay muchos hermanos que están muy mal. Gracias, hermanos.